Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Inverter aire acondicionado, como elegirlo según metros cuadrados, orientación y uso de la vivienda. En este vídeo voy a explicarlo con ejemplos reales, cálculos sencillos y criterios prácticos que uso cuando asesoro, y te aseguro que si me acompañas hasta el final sabrás exactamente qué potencia elegir, cómo ajustar esa potencia según la orientación y el uso de cada estancia, y qué errores evitar para no gastar de más ni acabar con un equipo que no controle la humedad o haga ciclos cortos constantemente. Te doy también números, conversiones y ejemplos paso a paso para que no queden dudas. Empiezo por lo esencial, porque el inverter es hoy en día la mejor opción frente a un equipo no inverter y porque el dimensionado correcto importa tanto. Un equipo inverter regula la velocidad del compresor y adapta su potencia a la demanda, lo que significa arranques suaves, menor consumo energético en condiciones parciales, mejor control de la temperatura y de la humedad, menos ruido por evitar constantes ciclos on/diagonal off y una vida útil en muchos casos más larga si la instalación y la puesta en marcha son correctas. Sin embargo, todo esto no sustituye a un dimensionado correcto. Un equipo sobredimensionado enfriará rápido pero cortará antes de deshumidificar y perderás confort. Un equipo subdimensionado trabajará al máximo sin llegar a la consigna y consumirá más en términos de energía por hora de funcionamiento y comprometerá su vida útil. Por eso mi enfoque es siempre calcular una carga térmica aproximada y ajustar con criterios prácticos según orientación, ventanas, uso y aislamiento. Paso a paso empiezo por la medición inicial. Mide la superficie en metros cuadrados de la estancia y la altura del techo para obtener el volumen cuando sea relevante. La medida base puede ser superficie multiplicada por una potencia específica en vatios por metro cuadrado adaptada a las condiciones. Para una vivienda con aislamiento medio en clima templado recomiendo una regla práctica que uso a menudo, entre 80 y 120 vatios por metro cuadrado como valor base. Si la vivienda tiene buen aislamiento, techos bajos y poco sol directo puedes considerar 60 a 80 W/M2, si la vivienda es antigua, con techos altos o mucha radiación solar directa, sube a 120 a 180 W/M2. Esta es una guía práctica, no una ley absoluta, y la razón de los rangos es que la carga térmica depende de muchos factores que ahora voy a desgranar. Conviene convertir mentalmente a kilovatios porque los equipos comerciales se venden así, divide los vatios totales entre 1000 para tener kW. También es útil conocer la conversión con BTU por si buscas referencias. Un kilovatio equivale aproximadamente a 3412 BTU/H. A continuación explico los factores que ajustan ese valor base. Orientación: si la estancia está orientada al sur o al oeste y tiene ventanas sin protección solar, recibe mucha energía solar, especialmente por la tarde si es oeste, que es la hora de más demanda de confort. En esos casos incremento la potencia recomendada en un 10 a 25% según la superficie acristalada y la existencia de toldos o persianas. Si la orientación es norte o la vivienda tiene buenas sombras naturales, puedo reducir entre 5 y 15%. Para fachadas con grandes ventanales orientados al oeste en un piso alto sin toldos, suelo aplicar el porcentaje mayor, es decir 20 a 25% extra. Uso de la vivienda y de la estancia: no es lo mismo una habitación destinada a dormitorio que un salón comedor abierto con cocina americana. En dormitorios, la carga interna por ocupantes es menor y durante la noche la temperatura exterior suele bajar, por lo que se puede usar la parte baja del rango, por ejemplo 70 a 90 W/M2. En salones o estancias con cocina abierta, el aporte de calor de electrodomésticos y cocina puede ser grande. En estos casos sumo un 15 a 30% adicional al valor base, y si la cocina se usa intensamente o la vitrocerámica queda sin campana extractora potente, puedo llegar a sumar hasta 40% en las horas de cocinado. Ocupantes: cada persona aporta calor sensible y latente. Como regla práctica añado 100 a 150 vatios por persona si la estancia va a acoger a más individuos de lo habitual. Te pongo un ejemplo numérico para que veas cómo aplico estos ajustes. Imagina un salón de 35 metros cuadrados con techo estándar de 2,7 metros, orientación suroeste, con un ventanal de 4 metros cuadrados expuesto al sol de tarde y uso frecuente como lugar principal de convivencia y cocina americana. Tomo un valor base de 100 W/M2 por tratarse de vivienda con aislamiento medio. Multiplico 35 metros cuadrados por 100 W/M2 y obtengo 3500 vatios o 3,5 kilovatios. Por orientación y exposición solar aplico un aumento del 20%, lo que da 4,2 kilovatios. Por el uso con cocina abierta sumo otro 20%, que eleva la potencia necesaria a 5,04 kilovatios.
Por seguridad redondeo al siguiente equipo comercial, es decir, buscaría un equipo inverter en torno a 5 kilovatios, verificando además que tenga buena modulación hacia abajo para funcionar eficientemente cuando la demanda sea menor. Otro ejemplo rápido, un dormitorio de 12 metros cuadrados, orientación norte y buen aislamiento. Con un valor base de 70 W/M2 basta con 840 vatios, redondeando busco un equipo de 1 kilovatio o 1,2 kilovatios dependiendo de las opciones comerciales. En la práctica muchos splits vienen en 1,5 kilovatios como mínimo, y eso no es un problema si se trata de un inverter que puede funcionar al 20 a 30% de su capacidad y mantener un nivel bajo de ruido y buena deshumidificación durante la noche. Además de orientación y uso hay que valorar el aislamiento y los puentes térmicos. Las ventanas son críticas porque el vidrio permite la entrada de radiación solar y, cuando son de simple acristalamiento, dejan escapar calor interior con facilidad. Si tienes ventanas de doble acristalamiento de baja emisividad y marcos con rotura de puente térmico, puedes considerar el extremo inferior del rango de W/M2, si tus ventanas son simples o grandes, aplica incrementos. Un método más preciso cuando quieres ser técnico es calcular las pérdidas y ganancias por transmisión y por radiación solar. La pérdida por transmisión se estima con la fórmula Q igual a U/T, donde U es el coeficiente de transmisión térmica en W/M2K, A es el área en M2 y T es la diferencia de temperatura en K entre interior y exterior. Para radiación solar en ventanas, la ganancia depende del factor solar del acristalamiento y del índice de orientación. En la práctica, si no vas a realizar un cálculo térmico detallado, aplica las reglas prácticas anteriores. Volumen y altura de techos. Si los techos superan los 2,7 a 3 metros sube proporcionalmente la potencia porque el volumen a climatizar crece. Como guía multiplica la potencia por la relación entre la altura real y 2,7 metros cuando la diferencia es significativa. Ventilación y renovación de aire. Si la vivienda es muy ventilada o tiene sistemas de renovación con altas tasas de aire exterior en días extremos, considera la carga adicional por ventilación. A nivel práctico añade un 10% si hay ventilación mecánica con recambio de aire alto o filtraciones importantes. Humedad. En climas húmedos la carga latente es tan importante como la sensible. Un equipo sobredimensionado reducirá rápidamente la temperatura pero no lo suficiente la humedad relativa, porque corta antes de tener un ciclo largo que permita condensar. Por eso en zonas húmedas es preferible un dimensionado que permita funcionamiento continuo y un equipo con buena capacidad de deshumidificación, o bien elegir un equipo con funciones específicas de deshumidificación. Selección para calefacción con bomba de calor. Si piensas usar el aire como bomba de calor en invierno, ten en cuenta que la capacidad calorífica del equipo disminuye cuando la temperatura exterior baja. Consulta las curvas de rendimiento del fabricante, suelen indicar la potencia disponible a diferentes temperaturas exteriores. Si vives en una zona donde las temperaturas invernales son muy bajas, dos opciones son elegir un equipo diseñado para bajas temperaturas o complementar con una fuente de calor auxiliar. No sobredimensiones en exceso la bomba de calor pensando solo en el frío, ya que puede generar ciclos cortos. Eficiencia y etiquetas. Fíjate en CER para frío y SCOP para calefacción, a mayor valor, menor consumo en condiciones estacionales. La inversión en un equipo con mejor CER/SCOP se amortiza en consumo si tus horas de uso son altas. En general, en climas mediterráneos o cálidos, priorizo un CER alto, en climas con uso importante en invierno, también un SCOP alto. Refrigerante y futuro. Los equipos nuevos suelen usar R32 por su menor potencial de calentamiento global respecto a R410A y por su eficiencia. Es una buena idea preferir tecnologías con refrigerantes de bajo GWP, pero también verificar disponibilidad de servicio y recarga local. Modalidad de instalación, split único para una habitación, multi-split para varias estancias con unidad exterior compartida, ductado si quieres ocultar unidades y distribuir por false ceilings, y VRF para viviendas grandes con control zonal avanzado. Ten en cuenta que en multi-split la unidad exterior debe ser dimensionada para la carga máxima simultánea esperada. Si varias habitaciones se usan a la vez, la unidad exterior debe cubrir la suma o una parte si los fabricantes permiten balanceo. En términos de práctica doméstica, si tu vivienda es de tamaño medio y buscas confort por estancias, recomiendo splits individuales en habitaciones clave y un equipo más potente para salón-comedor. Si buscas estética y control total, el ductado con difusores y un buen aislamiento de conductos es la opción, aunque más costosa. Pérdidas por instalación incorrecta. Muchas veces el problema no es el equipo sino la instalación. Unas tuberías mal aisladas, una carga de gas errónea, una longitud de tubería superior a la recomendada o sin caída apropiada para el retorno de condensado, una ubicación inadecuada de la unidad exterior que reciba sol directo o quede con obstrucción de flujo,
todo ello reduce eficiencia y vida útil. Exige que la empresa instaladora haga la carga de gas conforme a la tabla del fabricante y que firme la puesta en marcha. Ruido: si el dormitorio necesita silencio, busca unidades con niveles sonoros bajos en modo nocturno y unidades exteriores con bajo dBA. La desaceleración que permite un inverter ayuda a reducir ruido porque funciona a bajas RPM la mayor parte del tiempo si está bien dimensionado. Control de modulación: revisa la curva de modulación del compresor. Un buen inverter puede funcionar al 10 a 20% de su capacidad nominal, lo que facilita mantener la temperatura sin ciclos frecuentes. Prefiere equipos con amplio rango de modulación y con buen control electrónico del ventilador del evaporador. Mantenimiento: limpia filtros al menos una vez al mes si hay mascotas o polvo, revisa bandeja de desagüe para que no obstruya, una limpieza de evaporador y condensador al año y revisión de hermeticidad del circuito y detección de fugas cada 2 a 3 años prolongan la vida del equipo. Coste y amortización: el equipo inverter suele ser más caro inicialmente que uno fijo, pero su eficiencia y menor consumo lo hacen rentable en pocos años si el uso es intensivo. Si usas el equipo pocas horas al año, la diferencia en precio puede no justificarse. Toma en cuenta el coste energético local y tus hábitos de uso. Compartiré varios ejemplos prácticos y concretos para que no haya dudas. Ejemplo A: piso de 70 metros cuadrados con distribución, salón 30 metros cuadrados sur con grandes ventanales, 3 dormitorios 10 metros cuadrados cada uno orientados al norte, techo 2,7 metros, cocina cerrada con ventilación. Para el salón uso 120W/M2 por exposición solar y uso frecuente, 30 metros cuadrados x 120 vatios igual a 3600 vatios. A esto le añado 20% por orientación sur y ventanales igual a IGT, 4320 vatios. Por seguridad redondeo a 4,5 a 5 kilovatios para un equipo inverter en salón. Para cada dormitorio con orientación norte y buen aislamiento uso 80W/M2 igual a IGT, 10x80 igual a 800 vatios-IGT, redondeo a 1 kilovatio por split en dormitorios. En total, considerando uso simultáneo y que la unidad exterior multi-split debe soportar la suma de demandas, la potencia exterior requerida si todas las estancias se usan a la vez sería aproximadamente 4,5 más 1 más 1 más 1 igual a 7,5 kilovatios. Aquí instalaría una unidad exterior de 8 kilovatios con las unidades interiores distribuidas, comprobando siempre las limitaciones del fabricante en cuanto a número de unidades y longitudes máximas. Ejemplo B: vivienda unifamiliar con salón 50 metros cuadrados orientado al oeste sin sombras y cocina americana. Base 120W/M2 igual a IGT, 6 kilovatios. Ajuste por orientación y cocina abierta más 30% igual a IGT, 7,8 kilovatios. Redondeo a 8 kilovatios o instalo un equipo de 7 kilovatios con apoyo de otro split si hay estancias contiguas. En esta situación prefiero un ductado central o un equipo de 8 kilovatios con buena modulación para evitar subdimensionamiento en tardes calurosas. Recomendaciones adicionales que siempre doy: pide a la empresa instaladora que haga un cálculo de carga real o una auditoría térmica si la inversión es alta o la vivienda tiene características peculiares. Solicita la curva de rendimiento del equipo para temperaturas exteriores típicas de tu zona si vas a usar calefacción. Verifica que la unidad exterior tenga margen de potencia para soportar picos sin llegar a funcionar permanentemente a 100% porque eso reduce la vida útil. Exígela. Documentación de la línea frigorífica y la longitud máxima permitida y no aceptes instalaciones que excedan esas cifras sin un sobredimensionamiento del equipo por parte del fabricante. También explico cómo interpretar la etiqueta energética. Verás CER para eficiencia en modo frío y SCOP en modo calor. Un equipo con CER alto te garantiza menor consumo cuando la demanda es parcial, que es donde realmente ahorras con un inverter. Además, fíjate en la eficiencia estacional, no solo en los picos de eficiencia, y en la clasificación acústica. Para quienes tienen dudas entre comprar un equipo de 5 kilovatios o uno de 6 kilovatios, suelo recomendar elegir el de 6 kilovatios si la diferencia de precio no es enorme y si la modulación mínima del compresor baja lo suficiente, porque te dará mayor margen en días extremos y funcionará a menor esfuerzo en condiciones medias. No obstante, si la modulación mínima es alta, un equipo mayor puede ciclar más y generar problemas de humedad, por lo que no es solo la potencia nominal sino la curva de modulación lo que importa. Un último consejo sobre control y domótica: los termostatos inteligentes y la conectividad Wi-Fi en los equipos permiten programar y optimizar horarios de funcionamiento, integrarse con sensores de presencia y ahorrar energía. Sin embargo, no son sustitutos de un buen dimensionado.
En resumen y para que salgas con una receta clara, sigue estos pasos, mide superficie y volumen, selecciona una potencia base en W por menor 2 acorde al aislamiento y clima, ajusta por orientación y exposición solar, añade factor por uso, cocina, salón, electrodomésticos, suma por ocupantes y por ventilación si es relevante. Convierte a kW y redondea al equipo comercial más cercano comprobando que el equipo tiene buena modulación y eficiencia CR/diagonal scope altos, revisa la curva de rendimiento si piensas usar calefacción, decide entre split, multi-split o ductado según estética y número de estancias, exige una instalación profesional con puesta en marcha y comprobación de carga de gas, y establece un plan de mantenimiento. Si sigues este procedimiento con los ejemplos que te he dado, evitarás comprar un equipo inadecuado y conseguirás confort, eficiencia y durabilidad. Si aún tienes un caso concreto, dime metros, orientación, tipo de ventanas y uso de las estancias y juntos lo calculamos para elegir el modelo exacto que te conviene. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.